amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. ¿Y qué está pasando en América Latina? ¿Qué sigue pasando en América Latina? ¿Por qué las marchas y protestas en Colombia? ¿Por qué en Ecuador? Y regresarán nuevamente al Ecuador. Luego voy a exponer lo que viene para Ecuador, lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en Chile, las marchas y protestas violentas, un estado de emergencia, una guerra según el señor Piñera, una guerra, está en guerra en contra de quién, de la sociedad chilena. ¿Qué está pasando con ese América o con ese Suiza de América Latina? ¿Qué está pasando con ese castillo de cristal que nos habían presentado las multinacionales y transnacionales, las grandes instituciones financieras, así también como los medios corporativos? Es decir, ese castillo de cristal hoy está estrellado y está a punto de derrumbarse. Ese Suiza que nos habían presentado de Chile en América Latina, hoy también se desquebraja. Un Chile, una sociedad chilena, que estaba oculta por esos medios, por esas grandes multinacionales, por esas instituciones financieras, esa sociedad chilena que no presentaban los grandes medios, ni los políticos, ni las instituciones financieras, pero que hoy han mostrado el verdadero rostro de ese neoliberalismo depredador y rapaz que ha venido llevando precisamente a los chilenos al cansancio, y que dijeron basta al señor Sebastián Piñera y a estas políticas neoliberales que han llevado precisamente a la pobreza, en su gran mayoría, a los chilenos. Sí, y me vi obligado precisamente por algunos comentarios que me dejaron en el último video algunos mis detractores, aquellos que me llaman supuestamente un defensor de dictadores, aquellos que me llaman supuestamente que soy un apatriado socialista y cosas así por el estilo, o sea, porque vienen a ofender, no vienen a dejar un comentario coherente. Y me vi obligado precisamente a exponer esta parte, hechos, noticias, un poco de historia y un análisis de lo que realmente está pasando en Chile. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y aquí, nuevamente, como siempre lo he hecho a través de hechos, noticias, información e historia, voy a poner en su lugar a muchos de esos de mis detractores que no entienden lo más mínimo de la realidad. Y aquí le va. Empezamos en Chile, nuevamente, donde las marchas y protestas continúan pese a que el señor Piñera ha retrocedido y busca ahora calmar a la sociedad chilena, tratando de implementar y revisar programas sociales que han fallado y que le han fallado al pueblo chileno. Pero que es únicamente una revisión, cuando en realidad no va a cambiar absolutamente nada el señor Piñera. Inclusive políticamente se habla posiblemente de una destitución o de un impeachment en contra del señor Piñera para calmar a la sociedad chilena. Algo que no va a cambiar, porque la sociedad chilena de lo que está cansada es precisamente de estar pagando precios descomunales, indiscriminados en los sectores de la educación, de la salud, de la vivienda, y recibiendo salarios miserables, mientras los precios en las diferentes áreas de la educación, de la salud, del transporte, así también como de la vivienda, se siguen incrementando. Y siguen endeudando al pueblo chileno para que siga trabajando por salarios miserables, únicamente para subsistir sin tener ningún tipo de beneficio. Eso es lo que está pasando en Chile. No es lo que dicen los medios, no es lo que dicen las instituciones financieras. El rostro del verdadero Chile ha surgido. Porque cuando nos presentaban ese Suiza de América Latina, el modelo que debería seguir toda nuestra América Latina, aquí le va cómo y por qué llegó. ¿Cómo llegó precisamente ese capitalismo depredador? Bueno, cuando llegó el señor Augusto Pinochet en 1973 a tomar, la dictadura del señor Pinochet apoyada desde la Casa Blanca, empezó el neoliberalismo. Fue ahí precisamente con el señor Augusto Pinochet donde impusieron el sistema neoliberal más rapaz que ha venido llenando o que ha venido implementándose en toda nuestra América Latina. Fue precisamente la llegada del señor Pinochet, por eso muchos hermanos chilenos lo defienden, porque a través de la apertura del mercado chileno le dio cabida precisamente a las grandes multinacionales y transnacionales a que tomaran posición en territorio chileno. El señor Augusto Pinochet inició con la privatización de todos los sectores de la sociedad y de las empresas nacionales chilenas,
que continuó con el señor Piñera, luego 2 periodos de la señora Bachelet y luego ahora nuevamente con el señor Piñera. Los mismos de siempre saqueando y al mismo tiempo destruyendo a su propia nación. Fíjese lo que estoy diciendo, cómo va la cosa por aquí. Marchas y protestas que han dejado 19 muertos, según los diferentes medios, según el gobierno de Chile, más lo que ocultan estos medios y lo que oculta el mismo gobierno del señor Piñera. Entonces llega el sistema depredador en 1973 con el señor Augusto Pinochet, donde las multinacionales y transnacionales, al invertir, al privatizar por un lado las empresas nacionales de Chile, obviamente las grandes multinacionales tienen que venir a invertir en territorio chileno para crear la infraestructura, al tener ahora ya los yacimientos de petróleo, de gas y de muchas empresas nacionales chilenas, empiezan a crear la infraestructura, a crear empleo para los chilenos con sueldos miserables, pero crean infraestructura que necesitan las multinacionales e instituciones financieras privadas para empezar a saquear los recursos de los chilenos. Y llega la inversión, una gran inversión a Chile, donde el 1%, el 5% empieza a saquear todos los recursos de los chilenos. Por un lado, a los chilenos se les emplea con salarios miserables por parte de las empresas multinacionales y transnacionales. Salarios miserables pagados por las multinacionales y transnacionales que van creando la infraestructura para saquear la riqueza de los hermanos chilenos. Luego, al empezar a saquear, crear infraestructura, crean empleos con salarios miserables, ahora ya empiezan a saquear los recursos, petróleo, gas, electricidad, y empiezan, por un lado, a vendérsela a los mismos chilenos, esas multinacionales y transnacionales, a un precio inaccesible, o incrementando el precio cada vez que se les antoja, puesto que están en manos privadas, mientras que a los chilenos el salario sigue igual. Se mantiene casi estable, mientras que los precios siguen inestables, subiendo constantemente. ¿Ve? Por un lado, llega, sí, la gran inversión, les dan empleo a los mismos hermanos chilenos para que les ayuden a saquear su propia riqueza. Así yo lo pinto de fácil para que el mundo vaya entendiendo cómo es que funciona ese capitalismo depredador o ese neoliberalismo que impuso Estados Unidos, porque inició en Chile el proceso precisamente de crear este neoliberalismo rapaz. Fue Chile el proyecto, con el señor Augusto Pinochet, con el dictador Augusto Pinochet. Ahí inició precisamente ese gran Suiza, el Suiza de América Latina. La inversión, la privatización, un mercado libre para las empresas multinacionales y transnacionales. Ya les dije cómo está funcionando, cómo funcionó y cómo ha estado funcionando. Ahora, entonces vayamos para esos de mis detractores que me dejaron a todo aquello. Aquí le voy a dar una pequeña lectura que es muy importante para que usted, amigo latinoamericano, amigo chileno, vaya entendiendo. Pero ¿cómo es que el gobierno del señor Augusto Pinochet de 1973 a 1990 se mantuvo en el poder? Necesitaba dinero, necesitaba recursos, necesitaba todo esto. Bueno, los impuestos por un lado, para seguir saqueando los bolsillos de los chilenos. Segundo, necesitaba más dinero, o los préstamos de las grandes instituciones financieras que se iban posesionando en el mismo territorio chileno. Desde Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y diferentes empresas internacionales, Banco Mundial y el resto de multinacionales y transnacionales financieras. Necesitaba apoyo de ellos para que continuara con su proyecto. Pero mire, curiosamente, aquí va donde voy a matar esa teoría de que las empresas nacionales y que quien piensa en nacionalizar los recursos o la riqueza de una nación a través de empresas nacionales es un socialista, es un comunista y que no representa los intereses del capital. Bueno, puede que no represente los intereses del capital, pero representa los intereses de la nación y de los ciudadanos. Ahí está la gran diferencia. Que cuando se tienen las empresas nacionales y se redistribuye la riqueza de esas empresas de esas empresas nacionales en programas sociales, educación, salud, vivienda, obviamente reditúa en beneficio de todos. Pero cuando está en manos privadas, reditúa únicamente en beneficio de unos cuantos. Un 5% de los chilenos, de la burguesía, de la élite política, de las grandes empresas o empresarios, que son los que han venido quedándose con toda la riqueza de los hermanos chilenos. Mientras que un 55%
vive del salario mínimo miserable y el otro resto en la pobreza. Y que se siguen acumulando a la pobreza. ¿Por qué? Precisamente por salarios miserables y precios inaccesibles. Sí, eso fue lo que pasó. No el incremento de 30 pesos al transporte público. No, esto fue el detonante únicamente para que ese Suiza que nos habían inventado todas estas empresas multinacionales y transnacionales o instituciones financieras, prácticamente ese castillo de cristal pues empezara realmente a desquebrajarse ante una sociedad que está mirando un constante saqueo, el incremento en las colegiaturas, una educación privada, un sector de salud privado, la adquisición del agua privada, todo privado. ¿Qué le queda al gobierno o qué le queda a los ciudadanos chilenos? Para que digan, esto es nuestro, debe ser accesible. Tenemos derecho a esto de manera accesible, gratuita, o por lo menos a un precio justo. No les queda nada. No les queda nada por culpa de por culpa de la implementación de ese neoliberalismo depredador y rapaz que impusieron con la dictadura del señor Augusto Pinochet. Y aquí viene lo interesante. Fíjese usted, hermanos chilenos, si no sabía, y usted, amigo latinoamericano, como yo siempre he tenido, muchos hemos tenido la razón, cientos que hablamos sobre estos temas. Para que el señor Augusto Pinochet pudiera continuar en el poder, aparte de irse endeudando con diferentes instituciones internacionales para mantener su dictadura, para mantenerse en la dictadura de 1973 a 1990, ocupaba el apoyo financiero de muchas instituciones, así también como seguir saqueando, seguir incrementando los precios en los diferentes sectores para de esta manera adquirir el dinero que necesitaba para mantener a carabineros, al ejército bajo el control y dominio y que estos continuaran su apoyo incondicional a la dictadura. Y todo ese dinero que necesitaba y que requería el Estado para continuar operando, así fuera con la dictadura, pero para que las instituciones chilenas pudieran seguir operando con aporte precisamente del Estado, aparte del presupuesto, ¿cómo le hacía el señor Piñera? ¿Cómo le hacía el señor Augusto Pinochet? Vayamos a otra parte de la historia oculta, pero que no dicen los medios y nadie explica. Salvador Allende. Salvador Allende, 1963-1973, justamente cuando es asesinado. 1964, me parece, a 1964 a 1973, que es justo cuando llega la dictadura del señor Augusto Pinochet, después de haber asesinado o masacrado al señor Salvador Allende. Un gobierno progresista que tenía como intención ir nacionalizando las empresas estatales, evitar que se fueran privatizando. Que se fueran privatizando. Eso quería Allende. Evitar que se fueran privatizando las empresas nacionales. Y porque ya había inversión extranjera, ya había inversión de grandes multinacionales y transnacionales en diferentes sectores, aún bajo el dominio del Estado. Pero ¿qué hizo? Y no le gustaba que las empresas multinacionales y transnacionales empezaran a saquear los recursos de los chilenos. ¿Y qué hizo el señor Salvador Allende? Justamente el año de 1973, justo unos meses antes de que lo asesinaran o dieran el golpe de Estado, bajo la ley 17465, la ley 17465 nacionaliza las empresas del cobre. ¿Por qué el cobre? Porque Chile tiene la principal empresa, es uno de los principales productores de cobre en el mundo. En el mundo, todavía aún hoy, sigue siendo uno de los principales productores de cobre del planeta. Y lo que adquiere de las empresas de cobre en Chile, el Estado tiene suficiente capacidad y es suficiente dinero para mantener y para que el Estado chileno, el Estado gubernamental, las instituciones del Estado continúen operando. Operando. Fíjese lo que estoy diciendo. Que en 1971, en 1973, sí fue en el 1971, a través de la ley 17465, el señor Salvador Allende nacionaliza la empresa del cobre, la más importante de América Latina y tal vez del mundo. Las empresas del cobre, las nacionaliza. Y es gracias
a un gobierno como el de Salvador Allende, quien nacionalizó en 1971 a la empresa más importante del mundo, o las empresas más importantes de cobre en el mundo, que son chilenas y que vienen de Chile, resulta que las nacionaliza, y es gracias a la nacionalización del cobre que los gobiernos como la misma dictadura del señor Augusto Pinochet tiene dinero suficiente a través de los recursos que adquiere por la venta del cobre en el mercado mundial. Es gracias a la empresa del cobre que nacionalizó un gobierno progresista como el señor Allende. Fue gracias a esa empresa que la dictadura del señor Augusto Pinochet se mantuvo firme en el poder, lo mismo que el señor Piñera, lo mismo que la señora Bachelet. Una empresa nacional, que es la que ha dado los recursos al Estado chileno, pero nacionalizada por un gobierno progresista que fue asesinado por empezar a nacionalizar las empresas. Fíjese la enorme diferencia, que los traidores como Piñera, como el dictador Augusto Pinochet, entregaron los recursos de la nación completamente, y odiaban a quien estaba supuestamente nacionalizando, o quien quería nacionalizar todas las empresas. Y resulta que una de las empresas que nacionalizó ese supuesto dictador, Allende, ese personaje maligno que quería la riqueza de Chile para los chilenos, resulta que es el que sigue y mantiene. Una empresa que nacionalizó es la que le da todavía poder y vida al Estado chileno. De lo contrario, Chile, o el gobierno de Chile, hubiera desaparecido desde hace mucho tiempo por el descontento popular, puesto que no tendría dinero ni siquiera para mantener las instituciones nacionales. Pero fue gracias a un gobierno progresista que hasta hoy el Estado chileno se mantiene vivo. No por las empresas, no por las empresas privadas, sino por la empresa nacional, nacionalizada, la empresa o las empresas de cobre. Eso no lo dicen, eso se callan. Ahí tiene una verdad y puede verificarla. Ahí está vigente todavía. Aunque Estados Unidos ha venido precisamente invirtiendo en el cobre, en las diferentes empresas, desde que llegó Augusto Pinochet, desde que llegó la señora Bachelet y el señor Piñera, bueno, Estados Unidos ha querido ir ganando, posesionándose también de las principales empresas de cobre del mundo, que son las de Chile. ¿Ah? ¿Entiende usted por dónde camina todo esto? Entonces, ¿por qué realmente los hermanos chilenos están marchando y protestando? Porque, yo lo he dicho, lo reitero nuevamente aquí, porque desafortunadamente al privatizar las empresas nacionales, el gobierno no tiene opción. El gobierno ya no recibe el dinero directamente. Ahora solamente cobra impuestos a esas empresas que están saqueando los recursos de los chilenos. Impuestos. Pero resulta que las grandes empresas, o a las grandes empresas, se les perdonan todos los pagos de impuestos. Se les perdona a ellos para exigírselo a los ciudadanos que viven con un salario miserable. ¿Cree usted que el pueblo chileno no está harto de todo esto? ¿O creía el gobierno de Chile, o el de el señor Lenín Moreno allá en Ecuador, creía que imponiendo paquetazos, perdonándole la deuda a la burguesía, a las multinacionales y transnacionales, perdonándoles los impuestos a ellos y saqueando a los bolsillos de los pobres, de los que trabajan, de los que diariamente luchan por siquiera tener un techo, un pan, por tener o por darle una mejor vida a sus hijos o a sus hijas, a su gente, y saquearlos a ellos que están luchando por subsistir, que están luchando por la sobrevivencia, a ellos saquearles lo poco que tienen, o los impuestos, o exigiéndole el pago de impuestos, mientras que a las multinacionales y transnacionales que siguen saqueando la riqueza de la nación se les perdona hasta el saqueo. Hágame usted el carajo y puto favor. Ahí lo tiene, amigo. Ahí tiene la verdad. El que no lo mira, el que no lo quiere mirar, es porque de plano odia la vida, odia la verdad. Pero yo más claro no lo puedo exponer. Ya se lo dije con señas y palabras y todo. Ahí tiene. Esto sucedió y esto está sucediendo en Chile. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, ese mercado libre, esa supuesta gran inversión extranjera, nunca tiene como intención beneficiar a los ciudadanos. Es lo mismo que en cualquier nación de América Latina. Dicen que Chile era precisamente el modelo. Ahí tienen el modelo de Chile. Ahí tienen.
prácticamente la riqueza en las manos de unos cuantos, mientras que la pobreza se sigue incrementando, al igual que en toda América Latina. ¿Por qué? Porque en Chile inició el modelo, luego se llevó a México, luego se llevó a Argentina, y luego se llevó precisamente allá al mismo Brasil, y a toda nuestra América Latina. A ponernos a Chile como un ejemplo. Pues eso es el ejemplo que le va a pasar a todas las naciones latinoamericanas de continuar con el modelo neoliberal del señor Piñera, de la señora Bachelet y del señor Augusto Pinochet. Esos son los resultados. La riqueza de toda una nación en manos de unos cuantos, mientras que la pobreza para millones allá en cada una de nuestras naciones de América Latina. Eso es lo que representa el capitalismo depredador. Eso es lo que representa el neoliberalismo rapaz que viene a saquear todo. Así es como está funcionando en toda nuestra América Latina. Cuando te hablen de privatización, cuidado, viene el saqueo. Cuando te digan que es el mejor modelo, sí, es para algunos cuantos. Porque México también es una gran potencia económica. Los números, los números de México en cuanto a su capacidad económica, no, rebasan pero a todas las naciones europeas, lo rebasa. Y sí, realmente, porque no únicamente el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, para que vea cuánto dinero se produce en México, a través de la inversión o a través de las grandes multinacionales, empresas nacionales, todo este conjunto, digamos, todo junto, aunque también está en manos de unos cuantos. Bueno, México y Estados Unidos ya es un equivalente de 250 billones de dólares. Estamos hablando de que rebasa los presupuestos de todas las naciones casi de Latinoamérica. Y únicamente con Estados Unidos, más Canadá, más Europa, más otras naciones de Asia. Estamos hablando que México es una supuesta superpotencia económica. Pero, ¿en dónde se refleja? ¿En dónde? Únicamente en los números de las grandes instituciones financieras, los grandes empresarios, la burguesía y todos esos políticos que se han ido enriqueciendo, privatizando las empresas nacionales, en las cuales ellos ya participan como inversionistas. Los nuevos empresarios, los políticos que crearon las políticas para privatizar, pero que sabiendo que iban a privatizar, se convirtieron en los inversores de las mismas empresas nacionales para quedarse con ellas, vendiéndolas a precios de baratija para comprarlas ellos a precios de baratija y luego venderlas a precio de oro. Así es como funcionan nuestros políticos corruptos de América Latina. Así es como están funcionando en su gran mayoría. Y los gobiernos progresistas, tal vez, puede que no le guste Evo Morales, puede que no le guste el señor, Daniel Ortega allá en Nicaragua. ¿Cuál es su único delito de Nicolás Maduro, o de Evo Morales, o de Daniel Ortega, o de Díaz-Canel allá allá en Cuba, o ahora de México, el señor Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es su delito? ¿Quererle dar al pueblo lo que es de ellos? ¿Querer repartir la riqueza que tiene la nación, la tierra propia, la nación, su frontera, todo lo que conlleva el nacionalismo? Decir que son malos porque quieren que toda esa riqueza, todo lo que se vende a través de ese enorme poder económico, esas grandes riquezas que tienen estas naciones, se reparta en programas sociales que beneficien a los ciudadanos en el sector de la salud o de la educación o del transporte. Si lo nacionalizan también o crean programas para que tengan aporte y no tengan que pagar esos precios exagerados a las multinacionales y transnacionales. ¿Ese es el delito? ¿Trabajar por el pueblo? ¿Ponerle al pueblo un plato para comer? ¿O ponerle al pueblo a la mano más accesibilidad a programas que le den desarrollo, que le den progreso? ¿Eso es un delito? Porque es lo que están castigando. Están castigando a estos gobiernos porque quieren repartir y quieren crear desigualdad y quieren crear programas que den desarrollo a las familias completas. Esos delitos yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo miro las cosas claras. Yo digo que son los mejores presidentes y los mejores gobernantes. Yo lo digo porque veo cómo actúan y cómo reparten. Y los demás creen que el capitalismo depredador es bueno cuando dicen, Chile se coloca en el lugar número 20 de las naciones económicas del planeta. Pero, ¿dónde está ese dinero? ¿O de quién es?
o de las multinacionales y transnacionales. Las mismas extranjeras, ¿eh? Pero como están en Chile, dicen que se trata de Chile. Eso es para darte a tole con el dedo. Para decir que no, es que Chile va creciendo. Sí, serán unos cuantos porque el resto se va a la miseria. ¿O me equivoco, hermanos chilenos? Si todo lo que expuse aquí no le convence, pues entonces yo no sé qué le va a convencer. Pero yo le estoy exponiendo aquí historia. Al mismo tiempo, le estoy exponiendo hechos y cómo funciona este capitalismo, este neoliberalismo. Pero no solamente para mis hermanos chilenos, esto es para mis hermanos mexicanos, hermanos argentinos, que ya miraron con cada gobernante de mierda, con cada gobernante traidor, empresario, lo que esté, ya miraron cómo funcionan ellos. Ya lo han vivido, la Argentina ya lo sabe. Los argentinos ya saben lo que es el Macri y su sistema neoliberal. Los brasileños pronto van a conocer al señor Bolsonaro, otro igualito. Y así, estos gobiernos neoliberales que no tienen como intención apoyar al pueblo, sino repartir la riqueza de la nación entre cuates y camaradas. Burguesía, multinacionales y transnacionales. Y el pueblo, que se vaya a la mierda. Así funciona. Nos guste o no nos guste. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.